Luana Volnovich aquí con nosotros. Ya nos saludamos en la pausa como corresponde. Codito. ¿Cómo está, directora? Directora ejecutiva del PAMI. Exactamente. Jamás pensaste, cuando te distinguieron con este cargo, lo que podía pasar. Bueno, no. Nadie está preparado para una Nadie pandemia, está preparado para esto, porque ya vas a un cargo muy difícil, muy complejo. PAMI siempre está en el ojo de la tormenta, el número de afiliados, el hecho de estar siempre en alerta. Pero con una pandemia me imagino que debe ser imposible, ¿no? Bueno, imposible no. Mucho trabajo, Sí. pero bueno, lo vamos llevando. La verdad que trabajamos mucho. Afortunadamente, la verdad que pudimos hacer mucho gracias al esfuerzo de los argentinos, hay que decirlo, ¿no? Si yo hubiera pensado en este nivel de contagio que tenemos hoy hace 130 días, Sí. hubiera sido una tragedia. Entonces, en ese sentido, me parece que es importantísimo, como un mensaje además de optimista, ¿no? Porque también viste que hay como mucha incertidumbre, esto de el miedo, ¿qué puedo hacer yo contra un enemigo que es invisible? Hay como mucha desolación. Y me parece que está bueno destacar que como sociedad, cuando nos organizamos, cuando somos responsables, cuando hay un gobierno que pone la vida por sobre todo, pero además cuando cada uno se queda en la casa, cumple responsable, se ven los datos. O sea, se ven los datos, digamos que controlas los contagios, que controlas el impacto y que además eso nos permitió a nosotros fortalecer el sistema de salud. Nosotros, en estos últimos 130 días casi que va, sumamos 1000 camas al sistema de PAMI. Es decir, que eso nos permite... mucho. Es un montón entre lo que es prestadores. Bueno, abrimos un hospital, el Hospital Bicentenario en Esteban Echeverría, lo abrimos, una obra que hicimos en un mes. En los próximos días, bueno, vamos a abrir el Hospital de Ituzaingó, de donde es Diego Brancatelli. Vamos a abrir un nuevo hospital, es decir, 2 hospitales nuevos, que además nos van a quedar, además, ¿no? Nos van a Claro, quedar. cuando pase la pandemia, Nos van a quedar. obvio. Y entonces, eso nos permitió obviamente ir corriendo, ¿no? Este techo, ir ampliando la capacidad de camas, de ambulancias, ¿no? Uno habla mucho a veces de las camas, pero la verdad que cuando pensás en el sistema de salud hay un montón de cosas. No solo son las camas, son las ambulancias, son los trabajadores de la salud. Claro, y atrás de cada cama de terapia también hay que decir que no es una frazada, una sábana, sino que es un equipo de gente, Totalmente. desde un kinesiólogo que maneja un respirador hasta un grupo impresionante de gente. O sea, Yo le escuchaba a Morales que decía, le agradezco a Schiaretti que me manda 4 médicos, le agradezco a tal gobernador, entre ellos se están asistiendo todos, ¿no? absolutamente, eso es importantísimo. O sea, contar con médicos, nosotros competimos por los médicos de alguna manera, ¿no? Es como conseguir un médico es importante. Entonces, no es solo una cuestión de camas, ¿no? Yo podría comprar mañana, haces una licitación y compras 1 millón de camas, pero Claro, no. Digamos, cada cama tiene todas las partes del sistema de salud. Así que, bueno, en principio es importante lo que pudimos hacer y que nos permite afrontar esta etapa de la pandemia, que es este crecimiento de alguna manera para el cual nos estuvimos preparando, hasta el día de hoy. ¿Cómo está tu sector, Luana? Porque estamos hablando del sector más vulnerable, la gente que tiene más de 65, que yo creo que ha tenido un cumplimiento ejemplar. Porque Totalmente. en un principio hubo, ¿te acuerdas aquí en la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta cuando dijo los mayores? Hubo como un levantamiento tenue y después la gente entendió o lo vio, tal vez que en Italia, en España, en los geriátricos comenzaron todos los problemas serios y como que autodecidió quedarse muy, muy tranquila y muy serena. ¿Vos lo sentís así también? Totalmente. Mirá, si vos pensás, en PAMI hay 5 millones de afiliados y hay 10.000 contagios. Es decir que la cifra es pequeña si la comparás con respecto a los 5 millones de afiliados. Y hoy hay 150.000 contagiados en la Argentina y de PAMI, afiliados de PAMI son 10.000. Es decir que si vos mirás esos números, lo que te da la pauta es que la gente cumplió. Porque es la zona de riesgo, esa edad. Claro, por supuesto. Obviamente, digamos, las personas que se contagian y que son mayores de edad, obviamente el problema que tenés es que tenés más riesgo de, digo, por ahí no es lo mismo una persona joven que por ahí transita la enfermedad en su casa, con un poquito de síntomas, qué sé yo, a cuando vos tenés una persona mayor que se contagia, digamos. Claro, que tener terapia. Claro, sí, o tener otras alarmas, ¿no? Y otro sistema, digamos, de prevención mucho más fuerte que por ahí una persona joven o una persona que no tiene ninguna otra enfermedad asociada. Así que, bueno, yo creo que sí, como vos decís, digamos, si mirás los números, porque acá se trata de mirar los números, si mirás los números, creo que la conclusión es que la gente, los adultos mayores en particular, se cuidaron. La verdad, se cuidaron, se quedaron en la casa y que está bien, porque yo digo que amplié el sistema de salud. Por supuesto que ampliamos el sistema de salud, estas 1000 camas que te digo. Pero hoy estamos en una situación igual muy crítica. Nosotros, pensá que hoy veía los números que AMBA decían que está en un porcentaje de ocupación del 63%. 63% camas. De camas.
piensen que la obra social de los jubilados satura antes que el resto del sistema. Claro. Porque todos van más. Vas aportando más cantidad de Por gente. supuesto, si vos sos joven, por ahí llamás a la obra social y te dicen Sí. quédate en tu casa, te da un seguimiento telefónico, digo, hay otras estrategias. Ujú. Cuando estamos hablando de adultos mayores, el sistema satura antes. Y nosotros estamos en esa situación. Digo porque más allá de la mirada optimista de lo que se puede hacer y del cuidado, yo creo que también es mi responsabilidad para que la gente se cuide, Ujú. decirle a la gente que nosotros estamos en una situación crítica, ¿no? Eso es bueno marcarlo, porque entramos en esta Absolutamente. etapa donde algunos creyeron que el lunes levantábamos la cuarentena, por lo menos en esta parte del país. Hay otras partes que están mucho mejor, pero hay que remarcar eso, que estamos en una etapa dura. No, absolutamente. Nosotros tenemos un porcentaje de ocupación de camas del 80%. Mm. Es decir, que vos te fijás que es mucho más que el porcentaje de ocupación medio de los hospitales en general, porque justamente nuestra población es una población, digamos, que demanda más del sistema de salud. Ujú. Y hoy, de hecho, por ejemplo, la capital federal es el lugar que tenemos más complicado. Y de hecho, el 15% de los pacientes, en estos últimos de lo que estuvimos midiendo, los tenemos que internar en provincia de Buenos ¿Y Aires. por qué eso en Capital se complicó? Y porque en capital hay más saturación del sistema que en provincia de Buenos Aires. Ajá. La verdad que con uno pensaría que es al revés, ¿no? Porque viste que siempre está esa cosa de que, Sí, los de provincia se que atienden en ciudad capital. absorbe más provincia. Acá es al revés, Absolutamente. trasladás a provincia. El 15%, venimos midiendo más o menos el 15%. Mira, el Hospital Bicentenario que te decía recién, Sí. el 10% que es en Esteban Echeverría, el 10% de los pacientes son de capital. Ujú. Eso te da la pauta de que, obviamente, hoy, como está la situación, nosotros estamos resolviendo algún déficit de capital federal con lo que pudimos ampliar en provincia de Buenos Aires. Ujú. Y bueno, obviamente que tenemos que intentar tratar de articular con cada una de las jurisdicciones. Nosotros venimos laburando con la Ciudad de Buenos Aires y espero poder avanzar con un convenio que venimos Eso es trabajando. cuando uno busca cama, que todo el mundo dice no tengo cama, ahí salen a buscar donde te toca, te toca. Hay una cuestión solidaria entre todos los municipios, entre la ciudad para dar cama. Bueno, sí, pero en algún momento me va a llamar el gobernador de la provincia de Buenos Aires Claro. y me lo va a decir. Claro. En principio lo estamos haciendo, pero lo ideal sería que no suceda. Pero bueno, sí, como vos decís, hay cierta solidaridad y uno obviamente cuando tiene que buscar una cama la consigue. Ujú. Pero lo que tenemos que hacer es fortalecer más el sistema en la capital federal y para eso tenemos que articular con la Ciudad de Buenos Aires para tener más capacidad de camas y mejorar, digo, porque hay una realidad, y esto en cualquier lugar de la Argentina, el PAMI es la obra social más grande de América Latina. O sea, vos pensás en toda América 5 Latina. millones. Sí. En toda América Latina no hay ninguna obra social tan grande como la nuestra. Es decir, que no hay nadie que esté en esta misma situación que está el PAMI, ¿no? Ujú. Por una cuestión de... Sí, además hay otras enfermedades, otros problemas, es una cuestión de edad, no solo es el coronavirus. Tenés gente que estudios, traslados y mil Todo. problemas por otro tipo de situaciones, ¿no? Que el joven más o menos, en un momento decíamos, no está saturado porque había menos accidentes de tránsito, porque la gente va menos, pero la gente grande tiene una dependencia Sí, mucho más necesaria, ¿no? Sí, completamente. Sí, bueno, esta es la etapa en la que estamos, es una situación difícil. Sí. Digo, uno puede ver lo positivo y puede ver lo negativo y demás, pero es una situación crítica. ¿Qué es lo que más te preocupa en este panorama crítico? Me preocupa me preocupa esto. Yo siento que nosotros vamos corriendo siempre el techo, ¿no? Yo digo, bueno, nos estamos quedando sin camas. Uno va y dice, bueno, sumo un prestador más, una Sí. clínica más, sumo un centro de atención COVID, mejorás estrategias de operatividad nuestra que yo. Pero sin embargo, si los contagios, vos no sabés hasta dónde es el Llegan. techo de contagio. Ujú. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde uno puede subir? ¿No? Porque hasta dónde uno puede agrandarse. ¿No? Hay un Ujú. límite No, que por es supuesto. el recurso finito que tiene que ver Sí, con sí. los profesionales de la salud, que tiene que ver. Entonces, creo que la incertidumbre que nos genera a nosotros es que eso, es que vos decís hasta dónde, ¿no? Por Ujú. eso la cuarentena es tan importante. Ujú. Porque la cuarentena te permite, ¿no?, mantener márgenes de previsibilidad, porque dice, bueno, achatás, mirás los datos, abrís, cerrás, Liberás camas. liberás Porque camas. el tratamiento o la mejora no es que estás 2 días en terapia y salís, tal vez estás 20 o más. Sí. Demanda mucho tiempo, Nosotros ¿no? vemos que en promedio son unos 14 días en 14 algunos casos. usando una cama. Pero bueno, hay de todo, digo, hay personas que están más tiempo Ujú. y demás. Pero bueno, pero particular creo que hay algo muy importante. En PAMI nosotros nos obsesionamos con las residencias, que lo que nosotros llamamos las residencias son los geriátricos, lo que se Claro. hace con los geriátricos. Que en un principio, perdón que te interrumpa, en un principio era la gran preocupación porque Italia y España estallaron por los geriátricos. Totalmente. Y acá tuvimos algunos casos que en principio nos agarramos la cabeza, el caso de los Incas, otro en Parque Avellaneda, recuerdo, el traslado de los abuelos, con muchas ambulancias, con mucha gente trabajando, pero pareciera como que eso se logró blindar, no sé si es la palabra justa. Sí, bueno, en realidad es que tenés que hacer bueno,
en el caso nuestro, nosotros tenemos residencias con las cuales conveniamos, es decir, que trabajan con PAMI, y nosotros ahí hicimos un equipo interdisciplinario desde los médicos, desde los llamados a los familiares. Es muy importante eso. Cada vez que hay un caso en una residencia que vos no podés entrar, automáticamente vos que sos familiar te agarra como una angustia para no saber lo que está pasando. Bueno, nosotros armamos un equipo de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en situaciones de catástrofes, para poder llamar a cada una de las familias cuando hay un caso, explicarle cómo es el protocolo, por qué se hisopa, por qué no se hisopa, cuándo sí, explicarle a la gente. Sí. Porque si no, vos estás en tu casa. Es desesperante. Y es desesperante. Entonces, la verdad que hicimos un enfoque que nos permitió, la verdad, que ninguno de esos casos, afortunadamente, digo, toco madera, ¿no? Pero ninguno de esos casos que salieron, la verdad, que fueron de las residencias nuestras, porque la verdad que lo pusimos como una prioridad de PAMI. Lo pusimos como una prioridad porque vimos esas imágenes. Claro. Y además el hecho del pluriempleo, porque tampoco uno puede exigir que una persona trabaje solo en una residencia, o yo digo geriátrico, tal vez mal dicho. Las personas entran, salen, y eso es tal vez la transmisión, porque los familiares también hay que decir, hay un trabajo ejemplar en todo tu sector, porque la gente sabe que tiene internado al abuelo, a la abuela, y sabe que no puede ir y se lo bancan. Sí. Ahí no hubo ningún tipo de queja. No, pero por eso establecimos este vínculo que es por teléfono. Claro, o llamado, videollamado, este tipo de cosas. Exactamente, obviamente. Para que tenga una... Pero eso fue clave. Mira, nosotros prohibimos las visitas en las residencias antes de la cuarentena del presidente. Y yo, de la que determinó Alberto Fernández. Y yo me acuerdo muy bien que la primera vez que vi una imagen de España, me la mandó Máximo Kirchner. Me mandó y me dijo, mira lo que está pasando en España. Y cuando yo vi eso... ¿Explotó todo ahí? Me acuerdo cuando vi el mensajito, dije, esto es una tragedia. Nos contactamos con las autoridades de España, hicimos un trabajo de construir algo que no existía. Nadie está preparado para una pandemia. Tuvimos que armar un dispositivo institucional que no existía. Claro. Y bueno, y la verdad que obviamente contagios hay que decirlo, porque es imposible controlar que no haya contagios, es imposible. Pero uno tiene que ir controlando los contagios. Eso me decías antes de empezar, que charlamos un minuto, me decía, estoy con el tema que hay que cortar el contagio, que fue un poco la discusión de la semana con esto de las internaciones y los 500 pesos, que buscan el objetivo que una persona que está sintomática, pero que es positiva, que tiene algún síntoma y tal vez dice, tengo un poco de fiebre porque es invierno, que se aísle, que se aparte, porque si cortás esa cadena evitás que se contagien 2, 3, 4, 5, ¿no? Obvio, la clave es evitar el brote. Digamos, ¿no? Vos no podés evitar el contagio probablemente porque estamos en una pandemia. Los grados de contagiacidad que tiene esta enfermedad hacen que eso sea difícil. Pero sí podés controlar los brotes. Entonces, por eso es que todas las estrategias, las de las residencias, estas que te referís en la provincia de Buenos Aires, tienen que ver con intentar evitar lo que es la propagación de la enfermedad, que se transforma en un foco, que se esparce, y eso después no lo podés controlar. Si vos haces una buena intervención epidemiológica, y tomás las decisiones, identificás, haces la investigación, identificás los contactos estrechos, ves a quién tenés que hisopar, a quién tenés que derivar. Si haces un buen análisis de la situación, lo que nosotros, por lo menos nuestra experiencia dice, es que los brotes se pueden controlar. Y bueno, ese es el trabajo, y ese es el trabajo que está haciendo todo el sistema de salud hoy en la Argentina, ¿no? Yo noto que hay tres sectores, ¿no? El optimista que dice, nada, es una gripecita, no pasa nada. El pesimista que se preocupa muchísimo y tal vez medio hipocondríaco, por ejemplo, como yo, que me preocupo demasiado. Está bien ser un poco hipocondríaco estos días. Y el realista, el que dice, no hay que mentirnos, nos tenemos que decir la verdad, no dar la vuelta olímpica porque hoy tenemos 4.800, que es muy alto, y estar muy preocupados el día que tenemos 6.500. ¿Tu realismo a dónde te lleva? ¿Qué cuadro de situación tenemos hoy? No solamente por el PAMI. No, yo estoy preocupada. Yo estoy preocupada porque obviamente entiendo que hay como una necesidad que trasciende lo estrictamente sanitario de ser más flexibles con la cuarentena. Entendible, digo, la gente está cansada, la economía, bueno, todo eso que, digamos, sabemos de esa discusión que hay, pero yo y los que somos responsables del sistema de salud, obviamente entendemos que eso es un nivel de incertidumbre que para el que planifica el sistema de salud es un problema, ¿no? Porque es como, ¿hasta dónde? ¿Y esto qué va a generar? Porque nadie sabe, ¿no? Claro, ¿dónde frena? ¿Dónde frena? Entonces, obviamente que además cuando se abren la cuarentena uno más se preocupa. Así que en este momento estamos en un momento de alerta. Obviamente que hay algunos indicadores que uno dice, bueno, es positivo, hubo menos contagios hoy, bueno, hay cosas que son datos. Pero lo importante es que acá hay que tomar decisiones con datos. Eso es muy importante. Porque viste que a veces hay como un Boca River, ¿no? Sí, yo claro. estoy a favor, yo estoy en contra. Y estamos discutiendo algo que no es lo importante. Qué sé yo, hay que ir acá, hay que ir allá.
la verdad que acá hay la clave, creo que también de esta cuarentena, es tomar las decisiones con datos. Y los datos son los que te permiten tomar las buenas decisiones. Así que nosotros intentamos hacer eso. Pero la clave también es bajar los niveles de incertidumbre. La gente se queda en la casa y se cuida, pero por ahí tiene mucho miedo. Bueno, nosotros instrumentamos también la política de medicamentos gratuitos, ¿no? Fue antes de la pandemia. Sí, eso fue anterior, claro. Fue un compromiso de Alberto En la campaña. en la campaña. Pero eso fue muy importante, no solo porque es un ahorro, en promedio están ahorrando 3.200 pesos los jubilados. De medicamentos. Es decir, que es el 20% de un haber mínimo, es un montón de plata, es decir, que es una ayuda económica. Pero además, ¿sabes qué importante que es la tranquilidad de tener tus medicamentos en este momento? Que no podés salir, tenés además hiciste una receta electrónica, así que no tenés que salir. Pero digamos que no decís, che, no tengo plata, no voy a poder comprar mi medicamento. De las patologías asociadas a la enfermedad, las respiratorias, las cardiopatías, todas esas enfermedades que son las que generan más riesgo de COVID, que tenían medicación muy cara, hoy son gratis. Es decir, que también no solo tenés una ayuda económica, sino también la tranquilidad. Y eso en momentos donde hay tanta incertidumbre. Y donde hay tanto temor y angustia es importante. Luana, un gusto que hayas venido y ojalá que pronto cuando hablemos, ya hablemos de otra etapa de la pandemia y ojalá con la vacuna y hablaremos seguramente de eso, cómo instrumentarla, porque uno de los sectores primarios van a ser los médicos, las fuerzas de seguridad. Y los afiliados del PAMI. Y los afiliados del PAMI.